Buenas tardes a todos los que están asistiendo al Congreso Nacional, Avances en el Diagnóstico, Manejo y Complicaciones del COVID. El tema que voy a tratar el día de hoy es el día a día de los líderes de la emergencia, la utilización óptima del Departamento de Emergencia COVID-19. Mencionarles que yo sí tengo conflicto de intereses, por tanto que yo soy médico emergenciólogo, ¿no? De esta especialidad, ¿no? Y voy a tratar el tema. Comentarles un poco de qué va a tratar mi exposición. Básicamente vamos a tener tres enfoques. Cómo eran los servicios o departamentos de emergencia antes del COVID. Y la segunda parte es cómo va a implicar la respuesta del departamento de emergencia, cómo va a estar involucrado en la respuesta que se va a realizar frente a la pandemia del COVID, ¿no? Y finalmente poder precisar la importancia del personal que trabaja en la emergencia, sobre todo en el tema de liderazgo. Un poco para recordar, ¿quién no ha estado trabajando en una emergencia y quién no ha visto digamos, estas escenas que estamos posteando acá? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa o estuvo pasando antes de la pandemia? No había una emergencia en el Hospital de Lima en el año 2020, antes de la pandemia, que estuvo libre o no tenía esta cantidad de pacientes, ¿no? Pacientes en los pasadizos. Aquí no le llegó el serenazgo trayendo un paciente que había sufrido un accidente de tránsito, o de repente una demanda masiva de pacientes, o en todo caso cuando llegan los bomberos y traen diferentes tipos de pacientes, los encontraron en la calle, convulsionaron, politraumatizados, y etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a ver este punto, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de una emergencia sobredemandada, sobresaturada, con mucha congestión de pacientes, ¿no? Otros decían, ¿no? Los servicios de emergencia son caos, ¿no? Entonces, todo ello implica, ¿no? Que nuestras emergencias, nuestra respuesta en estos servicios o departamentos estaban totalmente colapsados. Un poco para precisar qué es lo que produce la sobredemanda. Ello se llama la sobredemanda, para los gringos es el overcrowding, ¿no? Entonces, ¿qué implica la sobredemanda? La sobredemanda, como su mismo nombre dice, ¿no? Algo que ya sobrepasa algo, ¿no? Sobrepasa, no puede dar una respuesta adecuada a lo que se presenta, ¿no? Por ejemplo, en muchos pacientes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión demográfica, un aumento poblacional, el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Ahora nuestra expectativa de vida también ha crecido. Tenemos pacientes de 100 años, pacientes de 90 años, ¿no? Nuestra mayor sobrevida, ¿no? Y también tenemos muchos pacientes migrantes, ¿no? Entonces nuestra demanda aumentó. ¿Y qué está pasando en este tipo de pacientes? Estos pacientes no son pacientes simples, no son pacientes sanos, sino tienen múltiples comorbilidades, son enfermedades complejas, ¿no? Lo otro es que también los pacientes no tienen la cultura de ir a un establecimiento de salud de primer nivel de atención para hacer la parte preventiva, ¿no? De frente van a un hospital, ¿no? Y ello aumenta las consultas, ¿no? El tema de la educación sanitaria no es, digamos, no somos un país modelo sobre ello, ¿no? La falta de atenciones preventivo-promocionales, ¿no? Eso todo implica el primer nivel de atención. Mucha escasez en nuestra población de poder recurrir al primer nivel de atención. Entonces, todo ello sobresatura lo que es la demanda frente al servicio de emergencia. ¿Y qué ofertamos nosotros? Nuestros servicios de emergencia en los sustitutos de la atención primaria. Entonces, los pacientes, por cualquier dificultad, acuden a un hospital
¿no? Así no sea digamos, un motivo de visitarla para poder ser atendido. Lo otro es la falta de accesibilidad a la atención primaria, a la salud geográfica, ¿no? La escasa disponibilidad de camas hospitalarias, las citas prolongadas, la capacidad versus la población esperada, la disminución de servicios, las especialidades limitadas, ¿no? El personal limitado que existe en la emergencia y sobre todo los procesos complejos, ¿no? Cuando de repente un paciente se hospitalizó tenga que regresar a la emergencia o un paciente que no tiene un cupo en la unidad de cuidados intensivos y tiene que quedarse en la emergencia o tiene que hacer un reproceso porque no hay una cama UCI y en emergencia manejamos trauma shock, tiene que volver a trauma shock, ¿no? Entonces, se van a dar estos flujos con reprocesos. Todo ello va a implicar para hablar de sobredemanda. Entonces, ¿qué ha pasado? La consecuencia de la sobredemanda ha hecho que los servicios de emergencia todo el tiempo se adecúen a lo que se presenta en el día a día. ¿Qué ha pasado? Hay altos tiempos de espera, ¿no? Por la demanda de pacientes, la permanencia de pacientes que ha venido aumentando el tiempo de estadía total en el hospital, empeorando más el acceso, la permanencia de pacientes hospitalizados en urgencia, tensión, aumenta también los errores médicos, aumenta el burnout en el curso humano, aumenta la mortalidad de estos pacientes y también va a haber un desvío de las ambulancias. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando recurre a un paciente crítico que realmente es una prioridad 1 a la emergencia, ¿no? Este paciente va a necesitar de una unidad de cuidados intensivos. Pero lamentablemente, porque no hay un cupo, también la unidad de cuidados intensivos está llena, este paciente se queda en la emergencia. Entonces, muchos servicios y departamentos de emergencia, ¿qué es lo que han hecho? Han, digamos, formado, adecuado a la emergencia para darle respuesta. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado las unidades de cuidados especiales, las famosas UBIs, la sala de pacientes críticos. Hemos creado diferentes, digamos, maneras de hospitalizar a los pacientes críticos que deberían ir a UCI en la emergencia para poder responder a esta demanda. O sea, hemos adecuado a la emergencia. También, ¿no? Muchos pasadizos de emergencia se convirtieron en hospitalizaciones, ¿no? Pacientes quedaban hospitalizados por varios días en los pasillos de la emergencia. También hemos tenido, aparte de tener pacientes en pasillos en emergencia, ¿no? Hemos tenido pacientes en silla de ruedas, ¿no? Hospitalizados esperando una cama o una camilla que otro paciente lo libere. Todo ello ha hecho que la respuesta de la emergencia, siempre la emergencia se adecua al día a día que presenta lo que pueda ocurrir en una emergencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Va a reducir la calidad de atención, aumentan los errores médicos, ¿no? El recurso humano se ve afectado, ¿no? Va a aumentar también la mortalidad en los pacientes. Muchas veces se van a desviar ambulancias, ¿no? Las ambulancias llegan, ¿no? Muchas veces han llegado pacientes de Huaraz, pacientes de Ancash, a los hospitales con ley de emergencia, pero lamentablemente no les podemos dar respuesta porque tenemos sobresaturada la emergencia, ¿no? De repente con pacientes o muy complejos o muy poco complejos, pero no tenemos un espacio más para atender a los pacientes que realmente llegan y necesitan la atención. Y cuando no se coordina una referencia, aún pone en peligro la vida del paciente, porque al llegar a la emergencia simplemente no se le recibe y se desvía a las ambulancias, que no debería de ser, pero se ha visto casos que se han hecho, ¿no? Entonces, al llegar a este paciente como a un hospital de más complejidad, lamentablemente no se le puede dar la respuesta y crea problemas porque no se coordinó una referencia previa. Entonces, ¿qué soluciones se plantearon o qué soluciones se estuvieron viendo estratégicamente? Hay soluciones internas, ¿no? O optimizar los procesos, ver cuál es el cuello de botella en la emergencia, qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo están los flujos, ¿no? Generalmente se va a dar
de lo que está pasando realmente en ese hospital. O sea, ¿qué quiere decir? De qué es lo que adolece este hospital. ¿Por qué digo así? ¿No? Porque, por ejemplo, vas a mirar, ¿no? En la emergencia se sobresaturan todos los pacientes que no han, digamos, lo que es laboratorio, demora mucho por consulta la gente y sobresatura. Entonces ya se vuelve más lenta. De repente, pacientes que no tienen un cupo para operarse por problemas, digamos, de hernias, problemas, ¿no? diversas diagnósticos quirúrgicos, ¿no? Como no tienen un cupo, entonces se complican, van por emergencia y ya como se dice, no se emergencializa. Entonces, todos estos ojos, tú la emergencia y ver que para el hospital te das cuenta que adolece el hospital. Es como un hospital chiquito, ¿no? que está dentro de un hospital grande y que te va a dar una visión de cómo está ese hospital, ¿no? Ahora, en la parte externa, ¿cuáles serían las soluciones externas? ¿No? Hablaba, por ejemplo, de la alta temprana de pacientes internados, ¿no? Por ejemplo, en las salas o en las salas de hospitalización de medicina interna, ¿no? Pedir, ¿no? Las altas tempranas, ¿no? De no ingresar a los pacientes y tenerlos pues, más de 48, 72 horas, ¿no? Sin resolver el problema al cual llegó. Aumentar las altas los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Porque si no le das el alta de repente el viernes, en algunos hospitales se quedan hasta el lunes, ¿no? Y en el lunes tenemos una sobredemanda de pacientes y todo se complica, ¿no? Tener un protocolo de capacidad máxima también, ¿no? Si llegan tantos pacientes, ¿no? ¿Qué manejaríamos, ¿no? ¿Cómo haríamos, ¿no? ¿Qué otras salas podrían ayudar a la emergencia? No solamente la sobredemanda es de la emergencia, sino es de todo el hospital. Y también mejorar los procesos que no mejoran la calidad y la seguridad, ¿no? O sea, estar pendientes porque de todas maneras, ¿no? Los pacientes que si están en los pasillos o los pacientes están muy hacinados, ¿no? Van a tener problemas, ¿no? No le vamos a dar ni la calidad ni la seguridad al paciente. Entonces ahí se crea lo ideal, ¿no? De este lado vemos unos pasillos de los pisos, ¿no? De hospitalización que están libres, ¿no? Y acá tenemos los pasillos de una emergencia que están llenos de pacientes hospitalizados. Entonces, ¿dónde estarían más tranquilos los pacientes? Pensemos de que lo ideal sería que la sobredemanda no esté en la emergencia, sino estos pasillos o estas camas se pongan en los pasillos, ¿no? De los pisos, ¿no? Que de repente tendrían más seguridad que la emergencia, que no sabemos que si en un momento puede llegar una demanda masiva de 20, no tendrías un espacio donde colocar a tus pacientes, porque ya el pasadizo lo estás tomando. Por el contrario, si lo subieras a piso de medicina o piso de cirugía, ¿no? Que sería una alerta manejando una capacidad máxima, podrías liberar todo ello. Entonces, esto es lo que vino pasando antes del COVID. ¿Qué luego pasó? Luego de más o menos, estamos hablando de marzo del 2020, ¿no? Empezaron a llegar los pacientes. Los pacientes, si bien y había mucho acá otras que son particulares, ¿no? A los pacientes, ¿no? Llegaban, ¿no? Así, se cambiaba otro de cómo debían llegar los pacientes. Ya no solo llegaban por ser coordinados, sino con ambulancias. ¿Qué pasó también, no? Pasó de que el personal médico, el personal de salud, empezó a enfermar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Hace días que no veo al doctor, dice, ¿no? Yo soy tu doctor, ¿no? O sea, el doctor también enfermó. El doctor también tuvo una... Empezamos a todo lo que es PPS, ¿no? Que generalmente no lo hacíamos. Entonces, esta cronología del COVID, en menos de 3 meses, crea todo un boom, toda una complicación y toda una reformulación, un nuevo amanecer, una nueva forma de vida, ¿no? Empezamos el 31 de diciembre en China, nos reportó casos de neumonía de causa desconocida.
Wuhan, ¿no? El 31 de diciembre reporta. Más o menos para la primera semana, el nuevo coronavirus fue identificado, ¿no? Y se coloca la secuencia genética. Luego tenemos el 27 de enero, la primera transmisión humana fuera de China. Tenemos el 30 de enero, el 27 de febrero, y así sucesivamente llegando a nosotros en marzo, ¿no? Entonces, ya para el 11 de marzo, la OMS declara pandemia. Quiere decir que ya está en varios países, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nuevamente, el departamento de emergencia, que es el que trabaja las 24 horas, que trabaja los 7 días de la semana y todos los días del año sin parar, tenía que organizar la respuesta, ¿no? En muchos hospitales la organizó, en muchos hospitales funcionó como comando de incidentes, pero miren, lo que implicaba la OPS pone en respuesta para la pandemia del COVID-19 en las Américas, pone, ¿no? Salvar vidas, reorganizar los servicios de salud, ¿no? Había que cambiar y reformular de lo que estaba pasando, mantener las actividades en los servicios de salud, optimizar el manejo clínico de los casos, asegurar la cadena de suministros, reducir la transmisión, detectar y aislar los casos, rastrear y poner en cuarentena los contactos, participar activamente con la comunidad en las prácticas básicas y otras medidas de salud pública. Implementar el distanciamiento social. Es que lo que nosotros manejamos, ¿no? O sea, es cuando el gobierno decía, cuando se suspende o se distancia, ¿no? Entonces, estuvimos manejando todo ello en la pandemia, en la primera hora, todo el 2020. Proteger a los trabajadores de la salud en su trabajo y en la comunidad, ¿no? Se decretó las famosas cuarentenas, ¿no? ¿Qué pacientes o qué personas deberían quedarse en casa? Los que tenían comorbilidad. Mantener la vigilancia epidemiológica, la importancia del laboratorio para tomar decisiones en salud pública, hacer toda una inteligencia sanitaria. Entonces, todo ello nos decreta la OPS. Las acciones de alistamiento en los hospitales para la respuesta al COVID, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué teníamos que hacer, ¿no? De noche a la mañana, nuestros pacientes complejos que estaban sobredemandados en la emergencia empezaron a disminuir y por temor y miedo ya no venían a la emergencia, ¿no? O algunos sí venían, ¿no? Era con mucho temor, entonces la emergencia no podía parar. La emergencia tenía que entender y aprender y reformularse a atender a dos tipos de paciente. Uno era los pacientes de la pandemia del COVID y del otro lado los pacientes que tenían miedo a ser atendidos y que eran los no COVID. En Lima tuvimos de repente dos hospitales grandes, ¿no? Que es el Hospital de Villa Salvador de Emergencias y el Hospital de Emergencias de Ate Bitarte, que eran específicamente COVID, ¿no? Eran pacientes, eran emergencias o hospitales solamente de COVID. Por el contrario, los demás hospitales, ¿no? Llámese Cayetano Heredia, llámese 2 de Mayo, Loaiza, ¿no? Empezaron a actuar hasta el hospital Sergio Bernales, Hipólito Unanue, ¿no? Tenían que reformular sus atenciones, tenían que tener un lado COVID y un lado no COVID, ¿no? Entonces empezamos a ver la expansión de la capacidad de los servicios hospitalarios. Implica el desarrollo y la implementación de las estrategias para atender, tratar, gestionar eficazmente el alto volumen de pacientes, ¿no? Si un día teníamos un ingreso de 20 pacientes, al día siguiente teníamos 30, 40, pero nunca parábamos, ¿no? Llegó momentos en que no teníamos oxígeno, llegó momentos en que todos nuestros puntos de oxígeno ya no eran suficientes. Empezamos a manejar cilindros de oxígeno, concentradores y todo lo que podíamos obtener para poder dar respuesta al paciente. Se implementaron medidas de protección personal dirigidas a disminuir el riesgo de contagio durante los procesos de atención. Todo ello, ¿no? Muchas respuestas, muchas recomendaciones nos da la OPS para este tipo de manejo. Y dentro de ellos destaca mucho, ¿no? El comando de incidentes, que lo vi en la programación, debe haberse tocado por el doctor Paul Olivera, ¿no? Que es un magnífico experto en lo que es comando de incidentes. Entonces, empieza a cambiar toda la mirada, empezamos un grupo a tener miedo, un grupo a trabajar, entonces, pero estuvimos inmersos en la pandemia del COVID desde el primer día, involucrados en saber
en ver cómo le dábamos esa respuesta a nuestro paciente COVID y a nuestro paciente no COVID, cómo nos organizábamos, ¿no? Era un día muy complejo. Empezamos para intubar a tener el box, todo lo que se decía, ¿no? Teníamos que utilizar las diferentes mascarillas, empezamos a individualizar, empezamos a hacer muchos requerimientos. Dentro de ello, para organizar de manera óptima la respuesta hospitalaria a la COVID y particularmente la expansión de capacidades, es fundamental que las funciones mínimas necesarias para esta respuesta estén siendo implementadas, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que identificar rápidamente, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica liderazgo, ¿no? ¿Quién va a dirigir? Generalmente el que dirige es el director del hospital, es el comando de incidentes, pero debajo de él siempre hay el comandante de operaciones, ¿no? Es el que le dirige, ¿no? Y generalmente en muchos hospitales son los médicos emergenciólogos, ¿no? Son los médicos emergenciólogos los que dirigen. Y tenemos ahí, luego, ¿qué sigue? Luego de tener la identificación rápida, había que hacer un diagnóstico, ¿no? Habría que coordinar, ¿no? Para diagnosticar qué es lo que estaba ocurriendo. Luego, tener toda la información, hacer un aislamiento. ¿Cómo vamos a manejar los casos? ¿Cómo van a ingresar los pacientes, ¿no? O sea, dependiendo de cómo sean las emergencias, o cómo tenía que ver la emergencia, si ingresaban todos por la emergencia, o cómo teníamos que trabajar. O sea, de alguna forma teníamos que organizarnos para dar una respuesta a todos los pacientes que recurrían a nosotros. No podíamos decirle a nadie que no le podíamos atender. Paciente que llegaba al hospital tenía que ser solucionado, ¿no? Y luego entra ya la prevención y control de infecciones. Entonces, las funciones para la respuesta del COVID en los hospitales fue muy interesante. Para la gestión de la expansión de la capacidad de los servicios hospitalarios es necesario considerar 3 elementos claves: el recurso humano, el equipamiento médico, el espacio físico y la infraestructura. En el recurso humano, la dotación de recurso humano capacitado en un hospital es esencial. Las estrategias para aumentar la capacidad del personal de un hospital incluyen reasignar y capacitar al personal de otras unidades clínicas. Me acuerdo mucho que cuando iniciábamos la pandemia, alguien me compartió un meme, ¿no? Donde decía, cuídate o no salgas de tu casa porque si no, el que te va a intubar va a ser un cirujano, o algo así, ¿no? Tenía que ver con que si haces algo, el cirujano, ¿no? Entonces, me causó un poco de risa, pero era un meme ya hecho en otros países, ¿no? Y que llegaba a nosotros. Y a mí se me dio por postearlo, ¿no? Me acuerdo en mi cuerpo médico, ¿no? En mi grupo de cuerpo médico lo posteé. Los cirujanos muy indignadísimos me llamaron la atención, ¿no? Y todos, ¿no? No lo tomaron de buena manera, pero yo no lo hice con la intención de molestar, ¿no? Sino con la intención de mostrar lo que estaba pasando ya en otros países. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando de que médicos cirujanos, anestesiólogos, otorrinos, pediatras, cirujanos plásticos, todos ya tenían que entrar a dar la respuesta del COVID. O sea, mi función era esa, ¿no? De demostrar que en algún momento también el cirujano o alguien tenía que intubar y tenía que dar la respuesta a estos pacientes que estábamos atendiendo y llegaban y nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces, yo pedí disculpas en el cuerpo médico, dije que no, la intención no era esa, que no quería que tomen a mal el meme que estaba pasando, sino era para llamar la atención de lo que ocurría en otros países. Pero bueno, algunos me entendieron, otros no, pero con el tiempo me dieron la razón, porque sí, ¿no? Entonces nuestro hospital llegó a tener a los médicos cirujanos dentro de la atención, en el triaje del COVID, ¿no? En las mismas áreas de hospitalización de cirugía donde se hospitalizaron a los pacientes, ¿no? Entonces, es básico e importante tener en cuenta al recurso humano. El recurso humano se puede resignar, se puede capacitar, ¿no? Se puede solicitar apoyo también voluntario de otra con experiencias clínicas, solicitar apoyo de personal médico y no médico de las Fuerzas Armadas también, asegurar la disponibilidad de equipos de apoyo psicológico para los funcionarios, y eso era básico, manejo de salud mental, ¿no? Mucho personal médico, mucho personal técnico o personal de salud no quería acudir a atender este tipo de pacientes. ¿Por qué?
porque sí, implicaba el temor, ¿no? ¿Qué te va a pasar a ti? Porque detrás de ti tienes una familia. O de repente, si llegabas a casa y contagiabas a tu familiar que era, digamos, que tenía una comorbilidad. Entonces era muy complejo y teníamos que manejar, ¿no? Manejar la salud mental de la mano, explicarle y decirle, mira, ¿no? Igual, ¿no? A mí también me tocó ese rol. Para mí también fue complicadísimo porque también tengo familia, tengo hijos pequeños, ¿no? Y también, o sea, comparto, o sea, lidero personas que estaban a mi cargo y que me decían, no, doctora, yo no voy a ir porque y mi mamá y sí, cuando llego a mi casa, ¿no? Entonces, lo único que tenía que dar fuerza y garantizar, ¿no? De que si algo le pasaba al equipo médico que nosotros teníamos a cargo, nosotros sabíamos cómo lo íbamos a tratar y le íbamos a dar la prioridad, lo íbamos a apoyar en todo lo que necesite para poder responder. O sea, de alguna forma le dimos el respaldo necesario que él necesitaba para seguir laborando. Entonces, logramos convencer, logramos impactar y logramos hacerlo, porque sí se presentó. A la primera, segunda semana llegó el papá del residente, la mamá del residente, los dos papás, llegaron los abuelitos y así. Entonces, ¿qué tenías que hacer tú? Tenías que garantizar la atención de los familiares, también de las enfermeras, también de los técnicos, las mismas enfermeras, ¿no? Cayeron enfermas, los mismos médicos, los mismos colegas. Entonces, de alguna forma nosotros teníamos que responder, apoyar. Entonces, básico e importante es el manejo de la salud mental. También, ¿no? Era asegurarle esa parte psicosocial que ellos necesitaban. Utilizar la metodología de los cortes, considerar horas extras y turnos extendidos, eso también, ¿no? O sea, las famosas horas complementarias, ¿no? Ver cómo podían laborar 24 horas para que descansen un día. Entonces, todo ello tuvo una parte muy importante que es el recurso humano. Por ejemplo, acá tenemos una foto, ¿no? Ellos dicen, yo soy el oftalmólogo, yo soy la ginecóloga, ¿no? Yo soy el médico de familia y estoy de guardia el día de hoy, ¿no? Y el personal de emergencia, ¿dónde estaba? Había uno por guardia, ¿no? Pero ya teníamos el apoyo de los demás, entonces nosotros haríamos como un tema de liderar, ¿no? Para que ellos puedan lograr, ¿no? Nuestros objetivos que necesitábamos cubrir en las emergencias, ¿no? Y también teníamos a los pediatras, ¿no? Los pediatras también nos apoyaban. Se empezó a formar el médico espejo, el médico que estaba en la consulta y que daba todos los informes a todas las familias, ¿no? Por medio de celular, de llamada, de telemedicina, agenciar un montón de cosas para poder mejorar y todos nuestros pacientes reciban la información necesaria, ¿no? Porque ya no podían entrar. Estábamos en pandemia y entraban los pacientes, se cerraba la puerta y no entraba nadie más. El segundo punto es el equipamiento médico, los fármacos y los insumos, ¿no? Debido a la mayor demanda de cuidados y tratamiento médico que requieren los pacientes del COVID, es necesario que los hospitales cuenten con equipamiento médico, fármacos e insumos clínicos suficientes para responder de manera efectiva. Muchas estrategias utilizaron. Aumentar los niveles del equipamiento médico necesario en el hospital incluye transferir equipos médicos, insumos, fármacos de departamentos, unidades no esenciales, no funcionarias o departamentos esenciales o funcionarios, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó de que en las salas por ejemplo, de cirugía, ya los pacientes no iban para cirugías selectivas porque no se podía cubrir esa parte. Entonces, en mi hospital se empezó a reformular y los pacientes con COVID iban a las salas de cirugía, a las salas de ginecología, a las salas de pediatría, donde había un espacio y si la demanda era amplia, íbamos rotando. Incluyendo, por ejemplo, las salas de recuperación de anestesiología. Se empezó a utilizar sus ventiladores, sus monitores, ¿no? Porque teníamos gran demanda de pacientes y todo se fue reformulando, se fue adecuando a la respuesta que le teníamos que brindar a esta pandemia, ¿no? En el caso, por ejemplo, como dice, de ventiladores, ¿no? Implementar reconversión, ¿no? Y también lo otro, ¿no? Recibir donaciones, ¿no? De otro tipo de autoridades o de otras instituciones, tanto privadas, que querían apoyar al hospital para poder mejorar esta atención, ¿no? Porque llegó un momento que no teníamos de repente ventiladores, que no teníamos de repente
cilindros de oxígeno, que no teníamos un punto de oxígeno. Entonces, se llegó a la forma de poder apoyarnos de alguna o de otra manera. También instituciones privadas, instituciones del Estado también. Acá, por ejemplo, ¿no? Mencionamos cómo llegaban las donaciones al hospital para poder dar esta respuesta, ¿no? No podemos negar si fuimos apoyados y tuvimos muchas donaciones. Y lo otro también importante, ¿no? Era cuando llegaba tu paciente y de repente ya no tenías un punto más de oxígeno. Entonces, empezaba lo de nosotros, ¿no? Lo de los peruanos, nace la forma de querer ayudar, ¿no? De improvisar, ¿no? Ponerle una T, crearle un punto de oxígeno más, ¿no? Empezamos a hacer muchas cosas para poder ayudar a los pacientes COVID. En cuanto al espacio físico y la infraestructura, lo mismo, ¿no? En la fase de la respuesta, los hospitales deben adecuar, reconvertir y ampliar el espacio físico. Existen para acomodar el incremento de pacientes ingresados y requieran cuidados con diferentes grados de complejidad. Las estrategias efectivas para crear espacio físico utilizable en un hospital influyen. Triaje inverso, identificar qué pacientes se encuentran en condición estable, ¿no? Se trabajó mucho con un pretriaje, se trabajó mucho con un triaje para ver realmente qué tipo de pacientes se hospitalizaban y qué tipo de pacientes teníamos que hacer seguimiento. Reagendar todos los procedimientos y cirugías selectivas, ¿no? Se suspendieron las cirugías selectivas. Preparar al departamento y unidades de hospital que no sean esenciales para la respuesta. Por ejemplo, las unidades de endoscopía, como los había mencionado, ¿no? La parte de anestesia, las de cirugía. Utilizar áreas del hospital que normalmente no se usan para la práctica clínica. Nosotros tuvimos durante la pandemia un aliado estratégico bien importante en el Hospital Cayetano Heredia. Fue el Hospital Noguchi. Si bien es cierto, nosotros en algún momento el Hospital Cayetano se llenó de todas nuestras 400 a 500 camas que teníamos hospitalarias para brindar, se llenó de pacientes COVID. Entonces no teníamos espacio ya para los pacientes no COVID. Empezamos a hacer una alianza estratégica y sí, el director del hospital y su equipo de gestión nos apoyó mucho porque empezamos a tener hospitalización de no COVID en el Hospital Noguchi. Fuimos ampliando camas y no fuimos descuidando a nuestros pacientes no COVID, ¿no? Teníamos pacientes crónicos, renales, oncológicos, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con enfermedades raras, ¿no? Todos esos pacientes no se les negó la atención y se pudieron atender por nuestro recurso humano, pero en el área de Noguchi, en el hospital Noguchi, que está al lado de nosotros. Se empezó a conseguir más cilindros de oxígeno, ¿no? Y también, pues, ¿no? Hubieron varias dificultades. Se reconvirtió salas, ¿no? Por ejemplo, acá era la unidad oncológica. Entonces, la unidad oncológica ya no podía funcionar como tal. Y en esa área se puso a todo lo que era emergencia de cirugía. Empezó a funcionar ahí la emergencia de cirugía, que era la parte no COVID. La parte no COVID se fue a la unidad oncológica. Empezamos a dividir el hospital. Era el día a día, o sea, la respuesta era diaria, la reformulación de abrir o cerrar un ambiente era diario, no era ni a la semana ni a los 15 días. Las estrategias efectivas para crear espacio físico utilizable en un hospital incluyen identificar sitios alternativos, facilitar recursos de transporte, convertir habitaciones privadas en habitaciones dobles y poner en operación todas las camas disponibles del hospital y a disposición de la reconversión para la necesidad de los pacientes. Eso es lo que empezamos a hacer. Ejes de la reorganización y expansión de los servicios hospitalarios. Existen 4 ejes para reorganizar y expandir los servicios hospitalarios. Uno era la categorización y flujos de pacientes al interior del hospital y de los servicios de salud para la continuidad del cuidado. Entonces, entendimos en primera instancia que no los pacientes, teníamos que tener un triaje diferenciado y un triaje normal, ¿no? En el triaje diferenciado iban todos los pacientes respiratorios. Inmediatamente había un equipo de médicos que diagnosticaba o de acuerdo a lo que venía hacia un triaje, o se quedaba en el área de lo que era COVID o ese paciente pasaba al área de la emergencia donde era el no COVID.
Entonces tuvimos ya una puerta de entrada para todos un triaje diferenciado y tuvimos ya otra ala para los no COVID. Empezamos así con la categorización y los flujos de los pacientes. Luego viene la reconversión de camas en modelo de complejidad progresiva con unidades de apoyo activada. Reconversión del equipamiento y otras unidades hospitalarias. La centralización de la gestión de camas a nivel nacional incluye centralización de utilización de equipos críticos como ventiladores mecánicos. La categorización y flujos de pacientes al interior del hospital y de la red de servicios de salud para la continuidad del cuidado. Era categorizar en unidades de emergencias hospitalarias y hospitalización según la complejidad. Los pacientes que ingresan a estas salas provienen desde el sistema prehospitalario de emergencia, los derivados desde la población y la demanda espontánea, ¿no? Entonces, como les mencioné, teníamos ya un triaje diferenciado. Ahí mencionamos el pretriaje, debe habilitarse fuera del área de hospitalización, efectivamente. Contar con espacios y flujos separados y habilitados para pacientes con sospecha de COVID. Triaje y categorización. Las áreas hospitalarias separadas, la sospecha de COVID, qué pacientes eran sospechosos de COVID y no respiratorios con EPP, adecuados a ambos. Según el nivel de categorización entre el C1 al C5. Entramos ahí a tallar el tema de la demanda. La primera clasificación de triaje, ¿no?, fue hasta 5. La determinación de flujos de atención, el flujo de emergencia, el C1 y el C2, el flujo de urgencia y el flujo que podía esperar, ¿no? La primera atención, el equipo capacitado en manejo de riesgo vital, ¿no? Quiere decir acá médicos, ¿no?, con características de médicos emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, cardiólogos, ¿no?, en la atención de la primera atención. Y luego viene el tratamiento ya de observación. En este equipo ya se consideraba, incluyendo hasta los cirujanos que podían apoyar, ¿no? Y la atención básica y evaluación, quizás médicos también como otorrinos, oftalmólogos, ¿no?, que estuvieron apoyando. La hospitalización en unidades de complejidad progresiva según las necesidades del paciente, ¿no? ¿Qué tipo de paciente era? ¿Su condición era crítica? ¿Su condición era inestable? ¿Su condición era estable? Entonces, ¿cómo estaban? Entonces, para ello se dividió los tipos de hospitalización. Las salas comunes, ¿no?, donde podían ir los pacientes estables que necesitaban algún tipo de requerimiento de oxigenoterapia, o pacientes inestables, ¿no?, que podrían en algún momento requerir de manejo de alto flujo, de ventilación mecánica, ¿no? Y la condición estable, ¿no? Pacientes estables que de repente podían ir a casa, ¿no? O los derivábamos a los centros de oxigenación temprana, ¿no?, que en el cono norte existen, ¿no?, en la parte de todo lo que es el primer nivel de atención. Tenemos 3 COTS importantes que también nos ayudaron con alianzas estratégicas a manejar todo tipo de estos pacientes, ¿no? Los pacientes solamente fueron ahí los pacientes que estaban estables, ¿no?, y que aparentemente la lesión era pequeña y no iba a haber ningún tipo de complicación, ¿no? Asegurarnos de que podían ir ese tipo de pacientes. Pero siempre estábamos con la alerta de que podían también complicarse, ¿no? Nuestros pacientes, y en algún momento también tuvimos un área de pacientes de cuidados como paliativos, ¿no? Pacientes ya muy delicados, venían de repente con una expectativa totalmente, digamos, catastrófica, porque habían estado en casa y habían utilizado 1000 medicamentos con automedicaciones o con indicación médica que nosotros no compartíamos, pero lamentablemente llegaban en situaciones muy delicadas y que ya no podíamos hacer mucho por ellos. Entonces también tenemos la reconversión de camas en modelo de complejidad progresiva con unidades de apoyo activado. En la reorganización de camas, mantenerlas de tipo ABC con las condiciones de personal y equipamiento establecido. El hospital reorganizará sus unidades y suspenderá las atenciones selectivas de especialidades, manteniendo un mínimo de camas. Complejizar cada tipo, ¿no?, contar con respiradores, equipamiento, actividades. Nos costó mucho la reconversión de camas en modelo de complejidad, ¿no? Siempre hemos tenido, digamos, en el hospital, nosotros hemos tenido todo especialista, ¿no?,
tiene sus pacientes, ¿no? Y sobre todo si es un hospital 3-1, tiene sus pacientes continuadores, ¿no? Que de todas maneras vienen a la emergencia, se contactan con el médico, lo llaman, insisten con una atención de repente por telemedicina y necesitan, ¿no? Necesitan de la atención médica. Entonces, el hospital no podía hacer, no podía cerrarse y decir no los atiendo, ¿no? Creamos un área de urgencias, ¿no? En el área de en la consulta externa, y empezó a recibir uno que otro paciente, ¿no? Citado, complicado, y que se le tenía que atender con determinados medicamentos, ¿no? Crónicos, y sí se logró hacer, a pesar de que nos decían que no podíamos hacerlo, pero no podíamos cerrarnos los ojos hasta hacer indolentes a este tipo de pacientes que necesitaban apoyo, y se hizo, ¿no? Incluyendo el equipo de oncología, tuvo que salir a hacer atención domiciliaria, tuvo que hacer seguimiento de sus pacientes en su casa, ¿no? Entonces, la verdad, toda respuesta a la pandemia, yo estoy bien convencida que va a depender de tu equipo y del liderazgo que pueda tener el que dirige y te pueda convencer de lo que tú tienes que hacer es ayudar a tu paciente, ¿no? A pesar de estar poniendo tú en riesgo tu propia vida y a los tuyos, ¿no? Entonces, eso fue muy complicado, por eso dije al inicio que necesitábamos mucho de salud mental para mejorar todo lo que conlleva esta pandemia y lo que va a seguir conllevando, ¿no? Entonces, ya no nos debe agarrar desorganizados. Tenemos que tener una forma de organización, y si no es acá en Lima y estamos en Huaraz o estemos digamos, en Tacna, en Moquegua o en mismo Iquitos, en Pucallpa o ahora en Arequipa, lo tenemos que hacer. Pero tenemos que construir líderes para mejorar esta atención. Tenemos que convencer de la forma cómo hacerla. Si la sabemos, hay que aplicarla. Tenemos la reconversión de equipamiento y otras unidades hospitalarias. Transformar los quirófanos en unidades de cuidados intensivos. ¿No me creen? Se transformó. Conozco de muchos hospitales, ¿no? Que ya no era la URPA, ya no era la sala de recuperación, ¿no? Sino eran pacientes ventilados, la UCI, ¿no? La UCI o la sala de críticos de los pacientes con COVID que tenían que ser ventilados, ¿no? Entonces sí se reconvirtió. Se utilizó las máquinas de anestesia en ventiladores mecánicos. Hubo mucho miedo al inicio, mucho miedo por el tema de la aerolización, de la presión negativa, pero si nosotros mismos nos dábamos cuenta de que eran tus propios familiares los que necesitaban un ventilador o los que no podíamos obtener ninguna cama UCI en ningún lugar porque todos tenían una lista de espera. Porque sí, en algún momento hubo lista de espera en las unidades de cuidados intensivos. Lista de espera que decías prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Y de pronto al día siguiente esa 1 ya no era prioridad 1, ya era prioridad 2. Llegaba uno que era prioridad 1 y que tenía que entrar primero antes que el otro y nadie lo podía entender. Pero los que trabajamos en la emergencia y los que vivimos el día a día de lo que era la atención del COVID, sí podemos dar fe de que se hizo todo lo que se pudo para rescatar, mejorar a los pacientes y que nadie llegue a morirse. Esta es la capilla de mi hospital. La capilla de mi hospital se convirtió en esto, ¿no? Este es un grupo, es un equipo médico que todas las mañanas, ¿no? Era nuestro comando de incidentes, que todas las mañanas a las 8 de la mañana, los líderes teníamos reunión para decir cuántos ingresaron en pretiaje, cuántos estaban hospitalizados, quiénes ya no tenían EPP, cuánto de oxígeno faltaba, cuántos cadáveres habían habido, qué problemas teníamos, o sea, N cosas se hicieron, pero todos los días a las 8 de la mañana era infaltable. Todo el equipo de gestión estaba ahí, en esta capilla, decidiendo lo que iba a hacer en ese día y lo que iba a hacer mañana. La atención del COVID, el manejo de la pandemia, no era de una semana en 2 semanas, sino el manejo es diario. Es la decisión que tiene que tomar el líder para poder compartir con su equipo de gestión y mejorar la atención. Porque estábamos en una emergencia, estábamos en un desastre, ya era una pandemia, algo que no pasaba o no calmaba diariamente. Luego la centralización de la gestión de camas a nivel nacional, ¿no? También nos piden varias instituciones, la OMS, la OPS, que se debe centralizar, ¿no? Que debe haber una autoridad sanitaria de una parte ya
central, ¿no? De lo que es el Ministerio de Salud. La unidad de gestión centralizada de las camas se recomendó y se llevó. Para ello se creó un registro, ¿no? El F501 y el F502, algunos que están escuchando saben de lo que se trata, ¿no? Donde nosotros vamos a diariamente en 2 cortes, tanto de la mañana y de la tarde, a notificar las camas que hay, ¿no? Tanto en las camas UCI, en las camas de UCI, cuántos ventiladores hay, ¿no? Esto es reporte de camas COVID, pero también tenemos el reporte de camas no COVID, ¿no? Que era muy interesante y que diariamente podíamos ver. Y sí, durante mucho tiempo no hubo camas de UCI libres. Hasta el momento tampoco no las tenemos, ¿no? Si bien es cierto han bajado las hospitalizaciones, pero camas UCI podamos encontrar, pero no puedo decir que hay una cama libre en tal sitio. Eso sí no lo puedo decir porque todavía tenemos lista de espera. El COVID y las ampliaciones, ¿no? También se dijo que se trabaje con el primer nivel de atención. Nosotros logramos hacerlo con toda la red de lo que era Lima Norte, con la RIS Lima Norte, se trabajó con los COT, los centros de oxigenación, nos ayudaron bastante, tanto del RIMAC. Lo otro, la hospitalización para atención exclusiva, ¿no? Las camas básicas, los procesos actuales establecidos ante una nueva amenaza, los procesos que cambian para desarrollar un trabajo seguro en un ambiente de alto riesgo, la implementación de medidas de protección personal dirigidas, ¿no? Nadie quería entrar si no tenía su overall, nadie quería entrar si no tenía su casco, si no usaba su N95 o su F100, ¿no? Entonces, nosotros como gestores teníamos que darle, digamos, el implemento y la seguridad al personal de salud para que pueda entrar y para que pueda trabajar en paz o con tranquilidad y seguridad. Los procesos actuales establecidos ante una nueva amenaza. El COVID no ha pasado, el COVID se queda con nosotros para vivir. Tenemos que implementar o acostumbrarnos a esta nueva realidad. Los procesos cambian para desarrollar un trabajo seguro en un ambiente de alto riesgo. La estandarización de actividades buscando disminuir el error humano ante la posibilidad de contagio. Se hicieron muchos checklists, cómo tenían que entrar los pacientes, ¿no? Cómo descartar si este es un paciente, ¿no? Ahora ya le hacemos la prueba antigénica y decimos es COVID o no es COVID, ¿no? Si pasa a un área no COVID o a una área COVID, se maneja en la gran mayoría de hospitales. Los procesos de desinfección, importantísimo para la bioseguridad, buscar mantener el tiempo de vida útil de los equipos y a la par que sean fáciles de poder desinfectar. La conciencia del mayor nivel de riesgo en el área de la emergencia, ¿no? Todo lo que no sea urgente, que no venga la urgencia o que no venga la emergencia, ¿no? Si puede esperar, ¿no? Mamá cita, pero a mí me duele, quiero pasar a la emergencia para que me lo vea. No es así, ¿no? Urgente, que no venga urgente, en su casa. La agilidad de información de la información en tiempo real. O sea, es importantísimo, ¿no? O sea, nosotros no podemos ocultar información, la información tiene que ser en tiempo real. Mejorar la administración de los recursos, aplicación de medidas de respuesta temprana ante sobredemanda, automatización e interoperabilidad de registros, privacidad de la información, generación de planes de acción en base a data actualizada, priorización de inversión. O sea, es importante la información que vamos a vertir con respecto al COVID, ¿no? Va a tener las principales áreas de priorizar y vamos a saber los comportamientos, ¿no? Tiene que ver mucho la gobernanza, la gestión multisectorial, la infraestructura tecnológica y la inteligencia sanitaria, ¿no? Es importantísimo dar una buena información para tener una alerta temprana de lo que va a ocurrir en la determinada región. Acá un poquito para mencionarles que hubieron implementaciones de nuevas infraestructuras, ¿no? Los hospitales que ya no podían más, ¿no? Se les creó nuevos hospitales, nuevos digamos, implementaciones, los famosos prefabricados, ¿no? Este es en otro país, ¿no? Donde el hospital ya no tenía la capacidad y tuvo que crear una demanda, ¿no? Adicional y construir, ¿no? Esto es en otros países. Esta es la que nosotros, las ampliaciones que hubieron en determinados hospitales, ¿no? Que lo hizo Legado, lo hizo Pronis, ¿no? Y sí funcionó. En Cayetano nos dieron 100 camas, de las cuales actualmente todo funciona como un área crítica para el área de lo que es trauma shock, el área de alto flujo y el área de
de ventilación mecánica específicamente para pacientes UCI. ¿No? Tenemos 100 camas. Entonces, un poco ya para hablar del liderazgo. El liderazgo en el trabajador de la emergencia, en el médico emergenciólogo es importantísimo. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. La premisa de la función del líder es, ¿el líder qué dice? Yo no puedo producir más líderes, no más seguidores, ¿no? Es importante retar al alumno y se motive para planificar, para informar, para actuar, para supervisar, para apoyar, para evaluar. Es el que va a conducir todo lo que les he mencionado. Aquí, por ejemplo, ¿no? El liderazgo que podía tener desde el médico emergenciólogo, ¿no? Desde el otro, el que le apoyaba, ¿no? Y de que sale un paciente que es extubado, la alegría, ¿no? La alegría de recuperar a alguien, ¿no? Con todo lo que hiciste, ¿no? Ya sea en la parte asistencial, ya sea en la parte como gestor o en la parte como docente, que puedas tú poder mejorar. El liderazgo resiliente. También es importante hablar sobre el liderazgo resiliente, el grupo de cualidades del liderazgo que ayuda a otros a adaptarse o reponerse en la adversidad. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente entra en paro cardíaco o cuando llegaban un grupo de pacientes con mucha dificultad respiratoria, entra el liderazgo resiliente. Es que el grupo de las cualidades del liderazgo que ayude a otros a adaptarse o reponerse de la adversidad. El coraje de actuar, ¿no? La voluntad de asumir la responsabilidad, las decisiones independientemente del resultado que hayan tenido para generar confianza y fidelidad a través de patrones, comportamientos consistentes y con integridad. El fin del líder es construir confianza y devoción mediante la honestidad, el honor y la congruencia. No olviden eso, que el fin del líder es construir confianza y devoción mediante la honestidad, el honor y la congruencia. Este es mi equipo de médicos residentes, ¿no? Fue un día muy complicado, lo recuerdo mucho, ¿no? Nosotros no tenemos la convicción de producir más líderes, no. Nosotros queremos producir más líderes, no seguidores, ¿no? Que todos los que tú formes sean futuros líderes. Ellos, ¿por qué pongo esta foto? Esta foto me costó mucho asumirla. Yo tenía residentes ya de cuarto año que están acá, Joyce, Diana, ¿no? Que en algún momento nos llega un documento donde dice que tienen que irse para el hospital ATE Vitarte, ¿no? Que tenían que desplazarse a ATE Vitarte. Un poco de temor al inicio, un poco digamos, de decir, ¿cómo voy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero nosotros nos reunimos y instamos en que ellos tenían que ir a cumplir, ¿no? Un deber y que para eso los habíamos formado. Eran médicos emergenciólogos y en ese momento, claro que nos quitaban un recurso humano de lo que nos faltaba en el hospital, pero necesitábamos que fueran a apoyar y fueran a ver, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en ATE Vitarte y cómo podían sumar. Entonces, es en ese momento la despedida que se le hizo a Diana Cabanillas y a Joyce Carelia, que tuvieron que irse a ATE Vitarte para apoyar y poner el hombro para que ese hospital salga de la mano. Esta fue una despedida y luego ya no las volvimos a ver. Ellas fueron grandes líderes porque lideraron la emergencia de ATE al inicio, ¿no? Todavía Joyce se ha quedado, pero ya Diana ha regresado con nosotros, pero para nosotros es importante mencionarlo y fue una fiesta realmente. Y hasta ahora guardaremos la foto como recuerdo de cómo es cuando uno produce más líderes, no seguidores. Esa es la idea. Esta es otra foto de la familia de Cayetano. Aquí nos encontramos entre médicos, asistentes y médicos residentes, ¿no? De los cuales podemos dar fe de que, como digo, el médico de emergencia tiene que tener ese liderazgo innato que va a hacer que todo lo que les he mencionado funcione, ¿no? Yo, sin más que decirles, agradezco al cuerpo médico de Huaraz que me ha invitado para exponer y especialmente a Fernando del Valle, ¿no? Estoy atenta a cualquier pregunta que puedan necesitar. Ahí dejo mi correo si alguien quisiera escribir.